sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor. Tras la armadura ¿Qué se tal, hacen amigos de Tras la fuertes. Armadura Project? Hoy vamos a dar oficialmente la apertura a esta sesión que se llama Huellas de Acero. Es la biblioterapia de nuestros veteranos para ayudar a veteranos. Recuerden que nuestra comunidad tiene ese objetivo y hoy buscamos puntos de encuentro entre textos e historias de la vida real. A lo largo de esta primera temporada se han logrado reconocer historias de estos héroes que aún siguen con valentía y que nos demuestran que el sufrimiento tiene una razón de ser y se puede llevar una vida en dignidad dependiendo la actitud. Por esta razón, vamos a leer algunos de nuestros fragmentos que fueron compartidos por los propios artistas de sus historias. Por ejemplo, la frase de la discapacidad no existe, la limitación es mental. Hay que tener siempre buena actitud y sonreírle a la vida así duela. Elber Verdugo. Metas claras, propósitos claros y mi meta es ver sonreír siempre a mis hijas. Julián Barrero. Los padres son tesoros. Hay que tener la capacidad de disfrutar la presencia con ellos. Hay que soñar en grande. Esto da fortaleza y hay sueños por cumplir. Camilo Quintana. Es importante reconocer el ser consciente de nuestras condiciones, pero saber que siempre hay vías paralelas para seguir. Alexander Caldas. Entre otras historias que han fascinado y que además se han vuelto modelos y objetivo para seguir dando un propósito y un sentido a nuestra vida que es digna de vivir. Y con esta vamos a darles a conocer el autor, que se llama Viktor Frankl. Fue un psiquiatra, estuvo durante 3 años en los campos de concentración nazi como prisionero. De aquí el término prisionero viene también en una reflexión interesante que hicieron nuestros veteranos. Es que a veces somos prisioneros de nuestros propios pensamientos y no hay una limitación más grande que ser esclavo de los mismos pensamientos. Ahí está el reto. Retomando el libro, Víctor hace una descripción de toda la experiencia que tuvo mientras estuvo en estos campos de concentración. Allí él observó diferentes personas, propósitos y formas de superación de las crisis. Nadie es ajeno a las crisis. Todos, como humanos, tenemos las zonas claras y las zonas oscuras. En cada camino siempre hay una opción si tú no puedes controlar la situación, que es tu cambio de actitud. Y esto lo encontramos en la primera parte de nuestro documento El hombre en busca del sentido, quien se asemeja a la realidad de nuestros veteranos, pero también a la vida de la mayoría de personas que no necesariamente han tenido un camuflado o un uniforme representando una institución. En la primera parte, Víctor Frankl nos comenta cómo es la llegada al campo. La similitud con nuestros veteranos es cómo ellos han tenido que vivir estos retos, los desafíos, cuando se incluyen nuevamente a una sociedad civil, que en los casos que hemos conocido ha sido una decisión que no fue planeada, que fue un momento de demasiada confusión, de oscuridad para sus vidas, en donde definían si querían o no querían seguir, hasta que tomaron la decisión de continuar una vida con dignidad y, como lo dice Víctor Frankl, darle un sentido también al sufrimiento. Víctor nos habla de la necesidad y más bien de la condición que como humanos tenemos de poder adquirir diferentes herramientas e identificarlas para poder continuar cuál es el propósito de nuestra vida. Hace un análisis en donde observa que las personas que logran continuar son quienes ya tienen definido cuál es su propósito. Aquí les hago una pregunta.
¿Tú ya tienes definido cuál es tu propósito de vida? ¿Qué herramientas, personas, instituciones has identificado para poder continuar y lograr la consecución de tus metas? Cuando hay espacios oscuros o espacios claros, ¿qué es lo que siempre tú identificas para que te dé una voluntad de vivir? Son las preguntas que generalmente Viktor Frankl se hizo en los campos de concentración para las observaciones y comentar las historias de las personas que también lo rodeaban, pero al mismo tiempo de su propio análisis. En las historias que nos han contado está la familia, la importancia del amor, actividades en el arte, deportivas, que se han vuelto herramientas para lograr salir de una crisis existencial, la crisis de identidad, de sentido, al verse enfrentados a situaciones de gran dificultad y de condiciones extremas como todos en algún momento hemos pasado. No podemos decir que porque algunas personas tienen unas condiciones más extremas que las otras, pues sean más válidas o no sus historias. Porque en los dos escenarios, Viktor Frankl nos dice, el sentimiento y el propósito de vida puede cambiar en la misma vida en diferentes tiempos. Es decir, hoy puedes tener un propósito y mañana puedes cambiar tu propósito. Pero en los dos siempre hay una línea transversal que te ayuda a seguir en la voluntad. Por eso es que él dice que las personas que tienen identificado el amor, y un amor no solamente por la red principal, sino también por el sentimiento que traspasa el amor hacia los otros, la generosidad, la forma de ayudar, de contribuir a otros, es importante y también se vuelve una de las mejores herramientas para identificar ese sentido de vida, además de la libertad y de darle un sentido no solo a la vida, sino a ese sufrimiento y a ese sacrificio por los que han tenido que pasar a lo largo de su vida. Cuando una persona no logra identificar con claridad este propósito o este sentido de vida, se vuelve más vulnerable a no solamente quedarse en la situación y no a trascender, sino infortunadamente, como se ha visto en algunos casos, a perder su vida o a dejarse morir. Por eso es que Viktor resalta la importancia de que independientemente de la crisis, la situación externa que no vas a poder controlar, lo que sí se puede cambiar es la actitud, como nos lo refrescó Elber Verdugo. La actitud frente a esas situaciones de dificultad. La pérdida de identidad para nuestros veteranos no ha sido fácil hacer el cambio de identidad porque la vocación fue construida a lo largo de toda una carrera o en el ejercicio militar y policial. Sin embargo, en su nuevo campo de realidad, enfrentan otros desafíos. Han conocido cómo toda esta capacidad de entrenamiento que tuvieron, mental, físico y en algunos casos espiritual, también les ha servido de herramientas para hacer la superación de una institución a su vida cotidiana, que serían los retos de la supervivencia de los que nos habla Viktor Frankl en su libro. Cómo hacer y diseñar las nuevas rutinas para poder seguir caminando y seguir manejando la vida con un sentido. Puede ser una meta a largo, mediano o corto plazo, puede ser la persona en sí, pero siempre van a haber herramientas que tú vas a lograr identificar dependiendo la actitud que tengas frente al problema. Los problemas nunca se van a quitar. La vida viene con sus problemas. Los problemas, cada uno tendrá diferentes soluciones, tiempos, espacios y lugares. Viktor nos narra la importancia que lo hemos observado, cómo nuestros veteranos en estos momentos de crisis han logrado canalizar sus emociones o esas crisis emocionales que nos habla Frankl en el tema de libertad interior. Cómo manejar esas crisis emocionales y vemos que se resalta la importancia del deporte
como nadadores, otros maratonistas y en diferentes escenarios, cómo el hombre tiene la capacidad de identificar naturalmente, por gusto, cuál herramienta, independientemente del enfoque, lo puede salvar. Lo más importante es buscar que uno mismo sea la persona que se salva y apoyarse de las redes que están cerca. Es por esta razón que cuando se habla del concepto de prisioneros, retomamos las prácticas de nuestros veteranos, que la prisión no es solamente un escenario físico, la prisión trasciende a una realidad mental que solamente el hombre puede pasarla de acuerdo al concepto mental que tenga. Y de allí, otro punto de encuentro es cómo nuestros veteranos reconocen hoy la importancia del entrenamiento y la fortaleza en su salud mental, que es donde se encuentra la mayor clave para ellos. Uno de ellos dijo, más allá que un libro, una película, que unos documentos o pequeñas claves, es cuál es el arma de amor en donde nos podemos enganchar. Ese es mi propósito. En el caso de él, fue su familia, y creo que como en el caso de muchos, también lo es. Cuando Víctor ya inicia el ejercicio de logoterapia, como se reconoce en el campo psiquiátrico y de psicología clínica, es importante siempre saber cuáles son los puntos fuertes, las debilidades de cada persona. ¿Para qué? Para observar, para reconocerse cómo yo puedo generar estrategias de superación. En este sentido, adquiere dejar de lado el por qué me pasa esto, sino adquiere valor el para qué me pasó. Y dice en palabras de Víctor, cuando el sufrimiento pasa a tener una razón de ser o un sentido, deja de ser sufrimiento y pasa a ser el sentido del valor del sufrimiento. Un sufrimiento o un sacrificio con dignidad. Que en nuestras prácticas cotidianas nos damos cuenta que tarde o temprano decimos la razón de ser de que me pasara esta situación X o Y era que efectivamente a largo plazo o a mediano iba a existir este resultado. Solamente que en algunos casos es difícil entender inmediatamente la razón de ser del sufrimiento. Y se tiene que pasar por un proceso de conciencia del que nos habló Alexander Caldas en su historia. Hay reacciones psicológicas, hay apatías, hay simpatías, pero también hay un escenario muy importante que aquí es el tema de humanización y es lo que está detrás de la armadura. Víctor Frank dice que en cuanto más cerca está la persona de ser su propio amor en la ayuda del otro, más humano es y más humano se reconoce. Y en este sentido lo vinculamos con las motivaciones de ingreso a la institución, que cuando entraron a ser parte de las fuerzas militares o de policía, el sentido de estos humanos que hoy están detrás de la armadura y de esta comunidad era poder ayudar a los otros. Su propósito en ese momento era ayudar a una sociedad. El propósito de vida de ellos hoy es seguir ayudando a partir de sus experiencias. Espero que este relacionamiento que hay entre el libro y la experiencia que hoy les mostramos del hombre en busca del sentido les ayude a reconocer todos estos hombres de gran valor que se presentan en nuestras historias, que seguimos invitando a que participen porque sus historias hacen una comunidad en grande. Y más allá que la teoría, hay una acción que ayuda a contribuir y que es el propósito no solamente de un texto, sino de una cultura de los veteranos. No se les olvide suscribirse y esperamos aquí en la cajita de sus comentarios qué sugerencias nos pueden dar y qué opinas de este primer libro. Gracias.